Bienvenido, profeta Rubén. Amén. Gracias por la espera. Disculparán nomás el retraso, pero bueno, ya estamos aquí. Eso es lo más importante. Bueno, agradecemos a nuestro Elohim por darnos la oportunidad de reunirnos otra vez en esta Escuela de Profetas Punta de Diamante. Como ya me imagino, ustedes se han dado cuenta que cuando escuchan estas enseñanzas y de ahí van a leer el libro de Revelaciones, resulta mucho más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque ya hay incorporado en nuestro diccionario mental las nuevas palabras, los nuevos términos, los nuevos códigos, el nuevo simbolismo. Entendemos un poco más de las figuras simbólicas proféticas y así. Y ese es el objetivo en sí. Ya cuando entremos al estudio en sí del libro, capítulo por capítulo, libro de Revelaciones, ustedes se van a dar cuenta que como que esto o eso que se va a enseñar, como que ya lo hemos visto, ya algo, ya tenemos noción en nosotros. Precisamente ese es el objetivo, es una forma estratégica de instruir, es una forma estratégica. Entonces, el Señor me ha enseñado de esa manera, y es una especie de estrategia de retroalimentación misma, pero en sí ya vamos a ir entendiendo mucho más rápida y fácilmente el asunto, porque ya tenemos un breve concepto, una breve comprensión de lo que vamos a leer en el caso de Libro de Revelaciones y todo lo que es el lenguaje apocalíptico. Muy bien, vamos entonces a avanzar. Tenemos la clase número 6 de, o parte número 6 sería, de la Escuela de Profetas con relación a los simbolismos proféticos que encontramos en el libro de Revelaciones. Hablamos la clase anterior de los libros y también de el lino fino. Hoy vamos a empezar hablando con las llaves del reino, pero vamos a darle gracias al Elohim primero. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nos presentamos delante de ti, siempre agradecidos, eterno Rey, por tu fidelidad, por tu amor sobre nosotros. Gracias, poderoso y santo Rey, por tu espíritu háblanos, enséñanos, instrúyenos. Permítenos entender y comprender secretos, misterios y todas aquellas cosas que no son visibles a la mente y al ojo humano. Permítenos entender por el Espíritu K2 aquellas cosas que como humanos, como seres humanos, no podemos entender dentro del plano de lo natural, pero en el plano de lo sobrenatural y en las dimensiones del Espíritu K2 o del Espíritu de la profecía, los vamos a comprender. Gracias, poderoso gran Rey, guíanos en esta hora, en el nombre de Yahshua. Amén. Amén. Muy bien, las llaves. El término es las llaves, o sea, plural. Quiere decir que hay múltiples llaves. Yo diría, como dije al final de la clase anterior, la lógica sobrenatural del Padre en su revelación es que todo se configura en el caso de la creación y muchas revelaciones que él da, número 3 y número 7. Podría decirse que hay 3 llaves o que hay 7 llaves. ¿Por qué? Porque está relacionado con la configuración de toda la creación y las llaves del reino tienen que ver con esa configuración de la creación. Y 7, porque 7 significa plenitud, totalidad. Entonces, las llaves podrían representar sabiduría, revelación, como los 7 espíritus de Yahweh, inteligencia, consejo, poder, autoridad, el mismo espíritu de Yahweh manifestado para conocer al Padre. Entonces, las llaves del reino tienen esa misma configuración, podría decirse así. Por eso es que las llaves simbolizan en principio la autoridad y el derecho legal. Autoridad y el derecho legal. Entonces, ¿qué significa en este sentido autoridad? Es lo que Yahshua dijo. Os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal de las tinieblas sin que nada los pueda tocar. Yahshua dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos. O sea, se moverá, funcionará, se habilitará. Y en este sentido, de alguna manera, está relacionado con lo que es autoridad. Por decir Apocalipsis mismo, capítulo 1, verso 18, dice Yahshua, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave sobre el Hades y sobre la muerte. Quiere decir, tengo la autoridad, tengo la soberanía. Por eso es que en principio, en las llaves representan la autoridad, representan la posición, porque tienen que ver con la soberanía. Todo esto está revelado en el libro de Apocalipsis. A Yahshua se lo llama aquel que tiene las llaves del reino sobre el Hades y la muerte, el que tiene la autoridad. A Yahshua se le llama el rey de los reyes, el señor de los señores, autoridad. A Yahshua se le llama el soberano de los reyes de la tierra, porque tiene la autoridad. A Yahshua se lo llama el elegido, el escogido, el león de la tribu de Judá, porque tiene la autoridad. A Yahshua se le dice, o de él se dice, que es digno de abrir los sellos. Eso quiere decir que tiene la autoridad para abrir los sellos y dar a conocer o a revelar los secretos. ¿Sí me explico? Este asunto de las llaves empieza con el principio de la autoridad, pero de allí se va abriendo. Las llaves son revelaciones mismo que Elohim entrega, así como entrega, por decir, diseños para adorar. Eso es una llave. El diseño para la adoración. Eso es una llave que se suelta en el primer nivel de los 4 niveles de las profecías. Es una llave. La autoridad es otra llave. La posición que tenemos nosotros en el Mesías. Por eso es que Apocalipsis 3:21 dice que estamos a la derecha de Yahshua. Así como Yahshua venció y está a la derecha del Padre, del trono eterno. Entonces nosotros estamos a la derecha de Yahshua. Es una posición. Estamos sentados en lugares celestiales con el Mashiach. Es una posición. Todas las cosas el Mashiach la puso bajo sus pies y dio por autoridad sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Tienen autoridad para echar fuera demonios. Tiene autoridad para poner las manos sobre el enfermo para que sanen. Tenemos autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus malignos. Yahshua dice, toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu K2, y enséñale en todas las cosas que les he enseñado. O sea, es en sí la llave, representa el principio de la autoridad divina. Por eso simboliza la autoridad y el derecho legal. ¿Por qué el derecho legal? Porque Yahshua nos delega por derecho legítimo a nosotros la iglesia, nos delega la autoridad para aplastar tinieblas, para destruir tinieblas, para aplastar serpientes y escorpiones, para pisotear, para derribar, para demoler. Eso es lo que dice el libro de Jeremías capítulo 1. Pongo mis palabras en tu boca, te asigno una tarea que hará que los reinos y las naciones tiemblen y caigan, provocará su caída. Tú serás el arma que yo utilice para derribar, para demoler, para desmenuzar, para plantar y para edificar. O sea, es un arma demoledora, es un arma que da vida. Y todo eso está basado en la autoridad del Mashiach. Todo eso. Y todo parte a raíz de la resurrección, cuando la muerte fue vencida y destruida. Entonces, tenemos ahora el derecho legal. Miren por un momento el pasaje donde Pablo está echando fuera demonios, 7 hijos de Sebas, haciéndoselos muy especiales, queriendo imitar lo que hacía Pablo, pero sin la autoridad de Pablo, que estaba en el Mashiach. Entonces ese demonio dice, ¿y ustedes quiénes son? Yo a ustedes no los conozco. Yo sí sé quién es Pablo porque él tiene autoridad de Yahshua. Yo sé quién es Yahshua porque él me venció. Pero ustedes quiénes son, ¿dónde está su autoridad? ¿Cuál es su respaldo? ¿Cuál es su cobertura? ¿Dónde está? ¿Sí me explico? Principio de autoridad. Los demonios a Pablo reconocen que era el hombre que el Elohim había levantado en aquel tiempo para evangelizar a los gentiles y tenía la autoridad de Yahshua HaMashiach para ir y hacerlo, para hollar serpientes y escorpiones, poderes demoníacos, tenía la autoridad. Pero estos hijos de Sebas
que ni siquiera sabemos si se habían convertido bien. ¿Sí me explico? No. Estaban queriendo hacer lo mismo, pero sin autoridad. No tenían la llave, en otras palabras. No tenían esa llave del reino. Yahshua lo dice. A ti te digo que tú eres Pedro, no, o roca, y sobre la declaración que acabas de hacer hoy acerca de la revelación del Mashiach, dice Yahshua, que soy yo, el Mashiach, tú eres el hijo del Elohim viviente. En base a esa revelación, yo te doy a ti la autoridad, pero solo una figura representativa de la iglesia en sí. Te doy la autoridad, o sea, le da la autoridad a la iglesia en general, a todos los redimidos por la sangre del Cordero Kadosh desde ese tiempo para acá. Le da la autoridad. Con la venida de Yahshua, con la resurrección de Yahshua, la autoridad recae sobre la iglesia. Por eso Yahshua decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a ser glorificado, voy a ser posicionado otra vez a la derecha del Padre y ustedes vendrán conmigo. Esa figura simbólica profética de los tronos, Salmo 122:5, Apocalipsis 20, 3, 4. No, ahí habla de los tronos, los que se les dio derecho a juzgar. Eso es autoridad, eso es posición de autoridad y así. Por eso es que la llave representa en sí la autoridad y el derecho de ejercer esa autoridad, así como se establece un juez, así como se establece al presidente de la República, se le pone la banda presidencial y le dicen el poder en la Constitución. O sea, se le da a él una investidura que lo habilita para ser la primera autoridad sería, o el hombre de autoridad de una nación. Yahshua hace lo mismo. Yahshua dice, sobre ustedes derramaré mi ruaj, mi espíritu, espérense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Entonces, cuando viene la investidura de poder, la misma posición o la misma figura simbólica de vestidura o investidura, entonces el Señor viene y nos embiste de esa autoridad y de ese poder. Por eso vemos a Pedro haciendo milagros, prodigios, predicando de una manera sobrenatural, entendiendo las Sagradas Escrituras y el Tanakh, Antiguo Testamento, de una manera extraordinaria, con una revelación tan profunda que habla de los profetas y habla de lo aquí y lo de allá, y que esto estuvo profetizado y anunciado, y que ahora esto es un hombre sin letra, de vulgo, que es dedicado a su trabajo de la pesca, sin tiempo para educarse, para formarse académicamente, recibe una unción sobrenatural y empieza a hablar con una autoridad extraordinaria. Los demonios se someten, la sombra solo de Pedro, por el poder del Ruhat, del Espíritu Kadosh, sanaba enfermos. Era una cosa impresionante, extraordinaria. Entonces, así va. Por eso es que el principio de las llaves tiene que ver con la autoridad. Yahshua dijo, donde yo estoy, ustedes van a estar. O sea, la posición que tiene Yahshua hoy es la posición que tiene la iglesia en el Shamayim. Por eso es que la configuración de la expresión, todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, tiene dos direcciones. Una, primero el Shamayim, primer cielo, y desde el primer cielo viene una autoridad sobre el segundo cielo, donde operan los espíritus malvados llamados dominaciones, porque ese fue el nombre que le dio a los ángeles, dominaciones, virtudes y poderes. Eso está escrito en Efesios 1, verso 22, 23. Está escrito allí. Pero en el caso de los caídos, ellos operan en ese segundo cielo, en el nivel de lugares celestes. Y desde lugares celestes hay una conexión con el inframundo. Casi en todas las culturas es lo mismo. En el caso de las culturas, se habla de que hacia arriba, supramundo, tiene que ver con dioses y divinidades, semidioses y todo ese tipo de cosas. Pero hacia abajo, hacia el inframundo, tiene que ver con demonios, titanes o poderes demoníacos. Entonces, la autoridad sobre espíritus malignos, sobre actividades demoníacas, sobre todas las cosas, parte de el Shamayim, primer cielo, baja al segundo cielo y baja a donde estamos nosotros. Es un asunto así, una conexión de autoridad con el Padre
Eso se llaman alineamientos celestiales, porque hay 3 alineamientos celestiales, ya les he enseñado en algún momento. ¿Por qué? Porque hay 3 jerarquías angelicales y hay 3 cortes angelicales en cada jerarquía. Y hay 3 alineamientos celestiales o angelicales. El uno que tiene que ver con ángeles tronos, ángeles dominaciones, segundo cielo, y principados, tercer cielo, o sea, el nuestro, donde habitamos nosotros. El segundo alineamiento tiene que ver con serafines, tiene que ver con ángeles de virtud, que se llama, y tiene que ver con arcángeles en el espacio donde nos movemos nosotros, tercer cielo. Ese es otro alineamiento y eso está por todas partes en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 8, verso 1 al 5. Eso está allí. Y el tercer alineamiento tiene que ver con los querubines, que son conocidos como los vigilantes o como los guardianes. Por eso es que en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 17, dice allí, el decreto es no el decreto, la orden es por los vigilantes. O sea, a ellos se les ha dado la orden de tener el control y la autoridad sobre todo lo creado. El decreto es de los Kadoshim, o sea, de los santificados en Yahshua HaMashiach. De ellos es el decreto profético, es lo que dice. O sea, en otras palabras, si el profeta decreta en la tierra, los vigilantes o los querubines ejecutarán en los cielos. Eso es lo que dice Yahshua cuando dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué? Porque todo lo que diga, porque la expresión atar en este sentido representa el derecho legal. Por eso es que las llaves representan la autoridad y el derecho legal donde se ejerce ese poder y esa autoridad. ¿Sí me explico? Una especie de estado de jurisprudencia o un estado de derecho, como se suele decir a nivel político, ¿no? Estado de derecho. Entonces, así va. Nosotros somos posicionados en autoridad por Yahshua para ejercer por derecho, por legalidad, para ejercer o ejecutar todas las cosas concernientes a lo que el reino de los cielos ha establecido en la tierra. Entonces, por eso dice Daniel 4:17, la orden es de los vigilantes, pero el decreto de los Kadoshim. El Kadoshim decreta, significa atar o profetizar. Los vigilantes ejecutan las acciones y hacen que se cumpla lo que está determinado en la voluntad del Elohim a través de la boca de los profetas o a través del decreto escrito por la palabra, soltado por los profetas. Así es que va. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido tiene esta expresión. Te damos toda autoridad para atar y toda autoridad para desatar. Se desatará se atará o desatará en la tierra, se atará o se desatará en los cielos. O sea, nosotros decretamos en la tierra, el Shamayim responde a través de querubines y se ejecuta por poder, por los vigilantes, se ejecutan con el poder del Elohim y se hace realidad lo que el Elohim ha aprobado. Y por decreto de los Kadoshim, de los lavados por la sangre del Cordero, entonces se ejecuta toda la voluntad del Padre desde la tierra, yendo a los cielos aprueban, los cielos ejecutan y se cumple todo lo que el Padre ha establecido, ha ordenado a sus siervos los profetas a través de su palabra, ejecutar y profetizar. ¿Sí me explico? Ejecutar y profetizar. Aquí en este sentido hay como una especie de inconformidad, diría yo, de la gente. Cuando un profeta dice, yo profetizo, y por lo general es cuestionada esa expresión, pero no es que está mal estructurada esa expresión, porque todos los profetas entendidos sabemos que nosotros profetizamos lo que está escrito en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Es algo que no va a cambiar, que no va a variar. Y cuando a veces decimos en el nombre de Yahshua HaMashiach decretamos, es lo mismo que decir yo decreto. Yo declaro hoy, yo profetizo hoy. No estoy profetizando de mí, no estoy profetizando lo que yo quiero. Yo estoy declarando lo que el Padre dice en su palabra. ¿Sí me explico? El Padre dice en su palabra. Desde el punto de vista de la gente entendida,
Eso es una expresión correcta, aunque a veces, lastimosamente, haya presunción, en el caso quizás de algún profeta haya presunción, se vuelve un poquito cuestionada esa expresión. Pero cuando vemos que tenemos las llaves del reino, y las llaves del reino en su principio general es autoridad para ejercer el derecho. O sea, es como una habilidad, como que estás habilitado sería, para ejercer la autoridad del Elohim. Es más, cuando se habla de una expresión que tiene que ver con someter todas las cosas bajo los pies, dominio, que quiere ser dominio, está en Génesis 1. Yahweh le da la autoridad al hombre para ejercer ¿qué cosa? Dominio. O sea, es una autoridad para ejercer dominio. Los peces, las aves, los animales terrestres, todo está puesto bajo el dominio del hombre. Salmo capítulo 8 también lo dice, o sea, bajo la autoridad del hombre, obviamente, en este caso la iglesia, elegida y lavada por la sangre del Cordero. Es el principio. Entonces, ustedes tienen que tener dominio sobre lo creado. Esta autoridad de atar, de desatar, es la capacidad que Yahshua da para habilitarnos para tener dominio sobre la creación. Así va configurado esto. Por eso es que las llaves en sí son eso. Pero de ahí, obviamente, hay otras llaves que yo le llamo en el libro La Perfecta Adoración, que escribe, la llamo las llaves financieras del reino, porque hay diversos tipos de llaves. Llave de la casa, llave del vehículo, llave de los candados, llave de las cómodas, llave de los escritorios. ¿Sí me explico? Los códigos numéricos son de una caja fuerte, es una llave para abrir. ¿Sí me explico? O sea, en ese sentido, las llaves pueden representar un código celestial y a través de ese código celestial se puede ejecutar todas las cosas que el reino de los cielos han habilitado o han anunciado. Por eso tiene que ver con la capacidad de ejercer derecho y dominio. La expresión dominio está también cuando Yahweh le dice a Adán que ejerza dominio. Ya aparecen tres términos, que esos tres términos tienen que ver con ejercer dominio, que el uno es Caná, el el otro es, no me acuerdo, siempre me olvido de uno, ¿no? Pero bueno, empieza con el verbo Caná en hebreo, que significa ejercer un dominio general, una autoridad sobre la creación. El otro tiene que ver con aplastar a la serpiente. Aplastar a la serpiente tiene que ver. Es una autoridad que el Señor le entrega. Esa expresión es cal, Q-A-L, cal. El Señor le entrega a la iglesia para tener autoridad para aplastar a la serpiente. Lo mismo que dijo Yahshua, capítulo 10 de Lucas, versos 18 y 19. Les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de las tinieblas sin que nada les pueda dañar. Lo mismo que dijo Pablo en Efesios 1, 22 y 23. El Yahshua nos da la autoridad sobre todo principado, dominio, poder, potestad, sobre todo lo creado en ese sentido, todas las cosas puestas bajo los pies, o sea, bajo la autoridad del Mashiach, y la iglesia recibe la capacidad de ejercer esa autoridad por derecho, por delegación. O sea, él nos delega como embajadores de su reino ejercer ese dominio sobre lo creado, ejercer ese dominio sobre las tinieblas, sobre el imperio de la muerte, sobre el mismo Satán, ejercer ese dominio. Y todo eso tiene que ver con las llaves del reino. Inclusive en el mismo capítulo 2, creo, de Apocalipsis, Yahshua habla y dice, porque en cada una de las cartas al principio del inicio, siempre menciona una faceta de la soberanía de Yahshua. Y dentro de esa faceta, Yahshua dice, yo soy el que tiene la llave de David, la llave del reino, que abre puertas, nadie puede cerrar, que cierra puertas, nadie puede abrir, y así. Es una configuración de gobierno, de quien ejerce un gobierno, y quien ejerce el gobierno es el que tiene la autoridad. Por eso está autoridad y derecho a ejercer dominio. Gobierno
y gobernante están de la mano, y el gobernante es el que tiene el derecho a ejercer el dominio, así como Ezequiel 37, hablando de las aguas salutíferas. Ezequiel 37, 37, bueno, hablando de las aguas, 47 creo que, hablando de las aguas salutíferas, mejor dicho, ya ni me acuerdo. Dice allí, en el versículo 1, que el gobernante elegido, 47 y 46, 1 al 3 también, dice que el gobernante elegido se para allí en el umbral de la puerta. Debajo del umbral sale un río, un manantial de aguas salutíferas. Pero el gobernante elegido se para profetizar, para hablar, para decretar en la autoridad del que ha sido asignado o el que tiene la autoridad para hacerlo. En este caso es Yahshua Mashiach, el gobernante elegido que tiene la autoridad para hacerlo. Y ahora la iglesia ha sido o le ha sido entregada una autoridad delegada de parte del Mashiach. Le ha sido entregada para que la iglesia, en nombre del gobernante elegido, en nombre del rey de los reyes, en nombre del nombre que está por encima de todo lo que se nombra, en nombre del soberano de los reyes de la tierra, hable, ejecute, ejerza la autoridad del Mashiach. Así va. Muy bien. Este dominio es sobre todo lo creado, incluido Hasatán y todas las fuerzas espirituales de maldad. Todo ha sido sometido bajo la autoridad del Mashiach. Es lo que dice Isaías capítulo 22, versos 20 al 22, Revelaciones 1:18. Por eso que esta expresión que de las llaves del reino de los cielos tiene que ver con todo lo que el Shamayim brinda. Y la llave es una autoridad. Si hay 7 cosas que se mencionan como pecados capitales, también quiere decir que hay autoridad sobre todos esos 7 pecados capitales. Por eso es que lo más probable, conociendo la configuración celestial, es que también haya 7 llaves del reino. 7 llaves del reino, así como son los 7 sellos de Yahweh o del reino de Dios. Hay 7 sellos, que incluye el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua, el Espíritu Kadosh, que incluye a la iglesia, que incluye la sangre del Cordero, el nombre del Cordero Kadosh, y así. Y la bendición, 7 sellos, 7 llaves, 7 sellos, son configuraciones proféticas, códigos de reino. En este caso, las llaves del reino, que es lo que estamos hablando, simbolizan también la herencia que reciben los hijos de Yahweh Elohim. Por eso que en el capítulo 25 de Mateo, creo que es el verso 34, si no me equivoco, dice, venid benditos de mi Padre, recibid el reino que ha sido reservado para vosotros. A ustedes les ha sido entregado el reino, la revelación del reino. Mateo 13, verso 11, 12, menciona, dice, que Yahweh habló, o Yahshua habló en parábolas, para que aquel que tiene oído no pueda oír, para que aquel que tiene ojo no pueda ver, pero que sí pueden ver y oír los hijos del reino de los cielos, porque a ellos está reservada la revelación del reino o la revelación del cielo. O sea, solo ellos tienen la llave, ellos tienen el código de acceso, porque la llave solamente es una figura simbólica. Los códigos son una figura simbólica, pero tienen el mismo potencial, la misma capacidad, la misma habilidad. Una contraseña de su correo electrónico es un código y abre un correo electrónico. Una contraseña de una cuenta bancaria en banca móvil, ¿no? Para entrar o tener acceso a la banca móvil, eso representa un código porque se escribe un código y código representa en este caso una llave para ingresar. En este caso, cuando Yahshua se menciona a sí mismo como que él tiene la llave de David, que abre puertas y nadie puede cerrar, él está diciendo, yo tengo la autoridad, tengo el gobierno, tengo el dominio, yo tengo la capacidad de ejercer, es lo que dice Yahshua Mashiach. Entonces, si él tiene esa autoridad y la delega a la iglesia, por eso es muy importante. Muy bien. Las llaves, en este sentido,
en sentido representa accesos a áreas de revelación. Cuando se habla de los 7 espíritus de Yahweh, no solamente es una totalidad, una plenitud, sino que también hay áreas, hay como partes del reino que se empiezan a ser reveladas o manifestadas. Por decir, unos reciben una llave para operar de manera sobrenatural en prodigios, señales, milagros, maravillas, con una fe sobrenatural. Hay otros que reciben llaves para adorar, como se adora en el cielo, en el Shamayín. Otros reciben llaves para que los convierte en gente con tanta sabiduría celestial. O sea, una sabiduría que viene del Shamayín, del cielo. Se convierten en maestros de la revelación de las Sagradas Escrituras, porque él lo determina así. Otros que tienen una llave para el consejo, o sea, tienen una sabiduría extraordinaria para dar consejos, aconsejar a la gente, a las familias, los matrimonios, a los hijos. Bueno, tienen una capacidad extraordinaria. Otros tienen una capacidad o una llave de revelación de los secretos del Shamayín. Son llaves. Todo eso representa llaves. O sea, para mí los mismos 7 espíritus de Yahweh representa eso. Al mismo espíritu K2 se lo conoce como el espíritu del Mesías, como el espíritu de Yahweh, se lo conoce como el espíritu de sabiduría, se lo conoce como el espíritu de la verdad, se lo conoce como el espíritu de la profecía. ¿Por qué se le conoce de esa manera al Espíritu Santo, el espíritu K2? El espíritu eterno también se lo conoce. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia del Elohim. Son manifestaciones sobrenaturales que están innatas en el espíritu K2 en este caso. Entonces, pero cada uno en facetas. En el caso del espíritu de la profecía, esa es la capacidad que se le da a través de la unción profética para poder entender secretos, misterios y toda la funcionalidad de los 5 tipos de profetas que existen. Y así va. Lo mismo parte en la sabiduría, en la alabanza, en la adoración, diseños para adorar, los profetas del arte, diseños para danzar, habilidad, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas son llaves, llaves entregadas. Por eso para unos les resulta fácil y les resulta rapidísimo entrar, porque tienen una llave, tienen un código de acceso a las tinieblas, al Shamayín, tienen un código de acceso al cielo y el cielo les revela los secretos y se conocen o son revelados los secretos del cielo, del Shamayín. Entonces, los que son profetas de guerra territorial, ellos tienen autoridad y tienen revelación de la guerra espiritual en todos los sentidos, ¿no? Desde lo que se hace en los cielos hasta lo que se hace en la tierra y más abajo de la tierra. Tienen revelación de lo que se mueve allí, porque son códigos de acceso, ya determinados conocimientos que le permiten poder ejercer una guerra espiritual apropiada, adecuada y con éxito. El éxito que nos garantiza la sangre del Cordero de Dios. Muy bien. Estas llaves representan el acceso a toda la revelación del Shamayín. Primera de Corintios capítulo 2, todo el capítulo 2, ahí habla acerca de eso. Revelación del Padre, revelación de la mente del Mashiach. Habla de eso. Ahí habla de la revelación de secretos, de conocimientos, de cosas muy profundas, como dice Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, ¿verdad? El Malach, ángel, le revela a Yohanan, Juan, los conocimientos, sería en este caso, del Rabinú Melech HaMashiach, que fueron entregados por el Malach a Yohanan, y le entrega la revelación y le muestra todo acerca de las configuraciones proféticas, de las figuras simbólicas proféticas del Mashiach. Le revela. Ahí aparece, él es el Mashiach, el que tiene las llaves, tiene la autoridad, la posición legal y todo ese tipo de cosas. Las llaves también representan un acceso a moverse en dimensiones celestiales, como Pablo subió
al Shamayín, como Juan subió al Shamayín en el espíritu, y como quizás muchos más que no se mencionan en las Sagradas Escrituras, subieron al Shamayín y recibieron revelación de cosas extraordinarias, únicas, que solo están en el Shamayín. Y así. Porque estas llaves permiten tener acceso a a las profecías, tener capacidad para interpretar las profecías. En este caso, profetas videntes conocen lo que va a pasar, lo que va a acontecer. El Elohim le está anunciando cosas que van a ir aconteciendo de tiempo en tiempo. Lo que va a venir, así va. Entonces se revelan cosas extraordinarias del Shamayín, de las dimensiones celestiales, los secretos inefables, inescrutables que decía Pablo, la mente del Elohim viviente, como decía David en el Salmo 139, los pensamientos de Yahweh son inmensos, interminables, la suma de toda la revelación y la sabiduría, el conocimiento de Yahweh, el Sefer Olam, el libro eterno, que es la omnisciencia de Yahweh, es inmesurable, es interminable, pero el Señor nos da porciones de aquellas cosas, nos da porciones de esas revelaciones. Todas esas manifestaciones son llaves. El Eterno entregó llaves. Por eso es que las personas pueden ejercer una especie de funcionalidad ministerial de una manera poderosa en diversas áreas, no en todas las áreas, pero sí en diversas áreas. Por eso a uno les dio palabra de ciencia, a otros les dio palabra de sabiduría, hablando de los dones, a otros les dio discernimiento espiritual, a otros les dio profecía, a otros les dio géneros de lenguas, a otros interpretar lenguas, a otros les dio don de fe sobrenatural, el operar en milagros, prodigios y maravillas y en diversidad de sanidades. O sea, son diversas manifestaciones. Muchos pueden inclusive en respecto a los dones, pueden manifestar quizás todos los dones en un determinado momento, circunstancia de operación en que el Elohim lo desee o te desee usar. Se puede. Pero por lo general siempre hay algo en lo cual eres más fuerte, en lo cual has sido más investido. ¿Sí me explico? Y tienes esa capacidad, esa funcionalidad. Eso es una llave. Una llave, la autoridad de operar milagros. Te da, no solamente los milagros se refieren a sanar a alguien, sino a echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, muchas de las enfermedades son productos de ataduras espirituales, son productos de ataques demoníacos, son productos de brujería y de hechicerías, son productos de que a la persona se le ha llevado cautiva a una región de cautividad y desde allí se rompen las cadenas, los grilletes y esas personas pueden ser libres. Sus almas han sido llevadas en cautiverio, como dice Ezequiel 13, son cazados, su alma es cazada al vuelo por el cazador de las almas y llevada a un lugar de cautividad. Y de allí la persona no puede salir y mucha gente puede estar enferma producto de una atadura de esa naturaleza. Entonces, generalmente provocada por un demonio o por espíritus demoníacos. La gente que tiene problemas de trastornos mentales, esquizofrenias, entre las más comunes, ¿no? Pero de ahí puede tener otro tipo de trastornos, bipolaridad, trastornos mismos en la funcionalidad genética, como un Down, como un síndrome de Klinefelter. Entonces, la misma situación se da. Pueden ser producto de maldiciones por linaje familiar y son espíritus que se han alojado en las partes del cuerpo de la persona y lo tiene prácticamente atado, ligado. Por eso es que la operación de milagros está asociada a echar fuera demonios. Está asociada ahí, porque va todo como en una configuración, una combinación. Muy bien. De las llaves, vamos a dejarlo allí. Sí, el autismo también. Las llaves podemos dejarlo ahí para que quede un poquito para vuestra, no imaginación, sino para vuestra capacidad de discernir cosas, de entender cosas, ¿verdad? Entonces, la llave puede ser muchas habilidades que el Elohim te da, especialmente en áreas
Ustedes se van a dar cuenta que hay personas hábiles en determinadas áreas, ¿no? Hay otros que tienen revelación, otros que tienen operación de milagros. Oran y se levantan los paralíticos, los ciegos ven, o se opera en esa funcionalidad. Otros tienen mucha revelación, conocimientos. Otros tienen mucha sabiduría, erudición, entendimiento. ¿Sí me explico? Así va. Muy bien. Vamos a avanzar entonces con la siguiente figura simbólica del libro de Apocalipsis. La siguiente es la puerta. Si ustedes se fijan, el orden en que están ubicadas en el libro que escribí sobre aquello, ¿no? Revelaciones que tiene que ver con el lenguaje del espíritu, revelaciones, están ligadas, por decir, las puertas están ligadas a las llaves, o unidas a las llaves. La llave es la autoridad, la puerta está allí. La puerta está allí, es una posición, pero quien ejerce la posición es el que tiene la llave. ¿Sí me explico? Así como cuando Yahshua, en Lucas capítulo 4, versos 18, 19, 20, hasta el 21 creo que es, Yahshua llega, le toca leer sobre la escritura, toma el libro o rollo de Isaías, lee el rollo de Isaías, creo que es el 60, 61, y dice, el espíritu de Yahweh Elohim está sobre mí, y empieza a hablar, me ha ungido, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a declarar el año de la gracia, de la buena voluntad del Elohim. Y viene y se sienta en la silla reservada para el Mashiach, para el Melech HaMashiach. Y él se sienta ahí. Y todo el mundo se escandaliza. ¿Cómo es posible que Yahshua se siente que en esta silla, si este es el carpintero, cómo ha profanado esa silla que es para el Mashiach? Y Yahshua dice, pero si yo soy el Mashiach. Y él le dice ahí, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se sienta. Ese sillón era reservado para el Mashiach, y él es el Mashiach y él se sienta. O sea, es un asunto así, de autoridad. Vamos con la puerta. Las puertas vienen del hebreo sha'ar, sha'ar, y señala entrantes y salientes. Permite accesos como permite salidas. Si me explico, es un lugar de continuo ir y venir. Ir y venir. Y generalmente las puertas eran los lugares donde más se ejercía un control, una especie de custodia, ¿no? Ahora, en las Sagradas Escrituras hay muchos significados con relación a puertas, y en el área espiritual, más que todo, en el área profética, se habla de portales, que son puertas, portales de gloria. Hace como unos 3 años, sí, 2022 por ahí, quizá 2021, no me acuerdo ya bien, a veces las cosas de lo que el Señor enseña o revela. El Señor me habló de los portales de gloria, y todo eso está escrito en la fiesta del Sukkot, los portales de gloria, y se usa la figura profética de 1000 portales de gloria. O sea, es una especie de acceso al Padre, así como Jacob tuvo ese acceso a través de ese sueño visión, donde desde el trono del Siamayín descendía una escalera, ángeles subían y bajaban. Yahshua en el capítulo 1, versos 51, 52, por ahí de Marcos, me parece que es, dice que desde ahora, porque Natanael se convierte, dice, desde ahora los cielos estarán abiertos, portales de gloria, y ángeles subirán y bajarán del cielo a la tierra para cumplir o ejecutar la ordenanza del Elohim a través de diversas, de las tres serían, configuraciones de los alineamientos celestiales. En este caso, serafines subían y bajaban, llevando la adoración del pueblo hacia el Samayín, hacia el mismo trono del Padre, y desde el trono del Padre, en el Samayín, descendía la bendición de Yahweh hacia su pueblo, hacia el que adora. Recibió la bendición, el favor. Así va, así va. Hay 3 alineamientos celestiales, porque ya cuando llegue el momento de enseñar sobre eso, vamos a detenernos ahí. Ahora solamente es un poquito. Muy bien. Las puertas en el área espiritual sería.
siempre han sido consideradas como un símbolo de poder y de autoridad. Por eso es que cuando Yahshua dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello, o sea, contra el reino de Dios, contra la autoridad del reino. Las puertas del Hades no prevalecerán. Utiliza el término puertas. En las culturas antiguas, casi todas las naciones antiguas, las puertas eran considerados el lugar de entrada, o los pórticos, era lugar de entrada a los templos o a los lugares de donde se ejecutaba o se ejercía autoridad a través de los que habían sido asignados como jueces. Entonces estaban allí, ahí se reunían, deliberaban casos, se juzgaban cosas y todo ese tipo de cosas. Más o menos como en el caso de los griegos, el areópago griego, como en el caso de las culturas hebreas, en cerca del templo, del lugar, en la plaza principal de la ciudad. Entonces, ahí se ejecutaban los juicios a luz pública, abiertos a todos. Ahí se delineaba todo, ahí mismo se juzgaba todas las cosas y se establecía. Eran lugares de gobierno, de poder, de autoridad. Entonces se toma esa figura y ahí se habla de las puertas, en este caso del Hades, o sea, hacia el inframundo, hacia los abismos, hacia el desierto de Dudael, hacia el monte de la destrucción, hacia las aguas infernales y así, un sinnúmero de configuración de términos que tienen que ver con lo mismo, con los poderes malignos de las tinieblas. En este caso, portales celestiales tienen que ver con accesos a la presencia del Elohim, así como el Elohim se le reveló a José, se le reveló a Abraham, se le reveló a Moisés y así, a Daniel mismo. Eran gente que tenía acceso a, al Shamayín en este caso, a una conexión extraordinaria con el Padre. Entonces las puertas tienen que ver con la misma posición de autoridad. Ya lo dije, creo que es en el Apocalipsis 2, cuando Yahshua dice que él tiene la llave de David que abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Eso representa un lugar de autoridad, una posición de autoridad o autoridades. En el caso del Salmo 24, cuando dice que se levanten, que se abran las puertas eternas, ¿no? Porque entrará el Rey de Gloria y todo ese tipo de cosas. Habla es de todos los tiempos. Habla de puertas de las naciones, puertas de los mares, puertas de los cielos, puertas de las dimensiones de la creación, la tierra. Habla de infinidad de puertas. Por eso es que se mencionan puertas del Hades hacia el inframundo, pero puertas de gloria o portales de gloria hacia el Shamayín, conexiones. Representa una posición de autoridad casi en todas las culturas místicas religiosas, sea china, sea griega, celta, escandinava, nórdica, europeas, africanas, musulmanas y así. Cualquiera de esas culturas, las propias culturas andinas, ¿no? Ellos se manejaban por puertas, por portones, puertas hacia el inframundo como puertas hacia el supramundo, lugares de acceso, de conectividad. Así va configurado esto. Por eso que el asunto de las puertas es poderoso. Y cuando Salmo 24 dice, todas las puertas tienen que rendirse ante el Rey de Gloria. Las mismas puertas del Hades tienen que rendirse ante el Rey de Gloria. Puertas y portones celestiales tienen que rendirse ante Yahshua HaMashiach. Capítulo 5 de Apocalipsis, que fue lo que sucedió ahí. Sucedió que cuando Yahshua resucita, es coronado en gloria, recibido en el Shamayín, se suelta Apocalipsis 5 y ahí se lo declara a Yahshua el soberano de todo y el digno de abrir los sellos. O sea, un poder, una autoridad, porque una puerta también representa un sello. Y así va, algo cerrado, algo que está escondido, un secreto. Entonces, con las llaves se abren las puertas y se abren las puertas de los secretos. Puertas eternas, puertas de los continentes, puertas de las aguas, puertas de los ríos, puertas de los abismos en la tierra, puertas de los abismos en los cielos y así. Puertas continentales, puertas de naciones, puertas de ciudades, puertas de espacios territoriales y cosas así. Porque de pronto en ese lugar, en ese espacio territorial,
hay un momento glorioso, extraordinario, que espiritualmente hablando uno debe de conocerlo o entenderlo. Son cosas así, muy, muy importantes. Hace como un mes, un poquito más, que estuvimos en la mitad del mundo haciendo unas actividades proféticas. Íbamos a ir a Catequilla, al punto cero, arriba en el Cerro Catequilla. Pero también tenemos que ir a otro lugar, que es un lugar que los hijos de Dios, sin distingo de denominación, han establecido, digamos así. El que está a cargo ahora, que sepa yo, es Pedrito Endara, de Quito, que allí estuvimos la vez anterior, donde estaba el mapa mundi en el piso, están los asientos como 24 tronos, estaba el altar, que todo eso les describí, que estuvimos allá. Está la línea del meridiano que atraviesa todo el planeta de oriente a occidente y así, en una configuración extraordinaria. Y el Señor me dijo, Catequilla punto cero es un lugar punto cero, pero creado por los hombres. Este lugar lo levanté yo, dijo Yahshua Mashiach, lo levanté yo. Y este lugar es un lugar especial. Él me dijo, esta es la puerta de Jacob, un lugar, un portal celestial. Y muchos ministros, me dice el pastor Pedro Endar, han ido ahí a hacer oraciones, intercesiones y todo eso. Es un lugar pequeño pero bonito. Es un lugar que el Elohim estableció. Y el Señor me dice, este es un portal celestial. Aquí hay una puerta al Shamayín. El que viene aquí entrará con una especie de dimensión de gloria. Entonces, cuando empiece a orar por las naciones de la tierra, las puertas se abrirán a las naciones de la tierra y se abrirán hacia el Shamayín, para que del Shamayín se reciba las revelaciones que el Padre quiere entregar. Es un asunto así, son portales, son lugares de acceso a ver o a manifestar la gloria del Elohim. Las puertas representan lugares del gobierno, de gobierno y del juicio. Cuando en el Salmo 24 dice, alzaos vosotros a puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, quiere decir que el que viene a juzgar, que es Yahshua HaMashiach, Rey de Gloria, viene a juzgar con poder y con autoridad. Así que todos los tiempos, quiere decir, los que vivieron ayer, los que han vivido, bueno, hoy y los que vivirán mañana, todos, absolutamente todos, tendrán que venir y dar cuenta ante el gran trono blanco, capítulo 20, Apocalipsis, y Yahshua HaMashiach como el supremo juez, porque Mashiach es juez supremo, el supremo juez sobre la tierra y sobre todo lo creado. Él juzgará a la tierra, a las naciones, a la gente, a los gobernantes, él los juzgará absolutamente todo. Por eso se dice, capítulo 16 de Apocalipsis, que cuando se derraman las copas de la ira de Dios, del Elohim, una de las copas últimas que se derrama es sobre el cielo. Y del cielo se abre una puerta. Se corre el cielo como que si fuera el escenario de un teatro que tiene una cortina. Y cuando empieza la función, se abren las cortinas. El cielo se corrió, una puerta. En Apocalipsis 16, cuando se habla de cada una de las copas, abre puertas, se derrama y se abre una puerta. Una puerta sobre las aguas del mar, sobre las aguas de los ríos, sobre el mismo trono de la bestia, sobre la tierra, sobre el sol, sobre las estrellas, dice, o sea, sobre todo lo creado, sobre los tres espacios dimensionales de la creación. Y por último se abre el Shamayín, una puerta, y desciende el juez supremo, Yahshua HaMashiach, juez supremo, así va. Entonces, por eso significa también las puertas del juicio o del gobierno, porque allí, figurativamente, se trataban todos los asuntos legales, penales en las naciones antiguas. En este tiempo moderno, digamos, Corte Suprema de Justicia, ¿no? El lugar donde se tratan, bueno, figura simbólica de todo el poder judicial de una nación, ese tipo de cosas. La palabra puerta es usada para la expresión bendición o maldición. Se abren los cielos, es una forma de expresar, se abrió un portal de gloria, de bendición. Pero cuando se abrió la tierra,
como en el caso de esa rebelión de Coré, de Abiú y de todos esos que murieron más de 14,000 personas, que la tierra se abrió porque se rebelaron contra Moisés, el profeta del Elohim, y se tragó más de 14,700 por ahí personas. La tierra, el Seol se abrió y se los tragó vivos. Fuego salió de allí y se los tragó. Impresionante. Entonces son puertas. Los cielos se abrieron cuando Yahshua se bautizó. La voz del Elohim llegó. La manifestación del Espíritu Kadosh también, en forma corporal visible como de paloma. Y así. Se abren los cielos. Mateo 15, monte de la transfiguración. Mateo 17 creo que es el monte de la transfiguración. Se abrieron los cielos, un portal de gloria, una conectividad desde la tierra de Yahshua con el Shamayim. O sea, extraordinario. Poder, soberanía. Y ese portal tiene un nombre. Ese portal tiene el nombre de trono. O sea, un acceso al trono celestial. Es la primera alineación celestial, donde están ángeles tronos en el Shamayim, primer cielo, ángeles llamados dominaciones, de dominios, segundo cielo, y los principados en el tercer cielo, que es en nuestro cielo. Y así se conecta. Poder, gobierno, autoridad, supremacía, fuerza, trono del Elohim, conectado a Yahshua, que es el rey del cielo. Entonces, la bendición entra por una puerta, como la maldición también puede entrar. Maldición si desobedeces, bendición si obedece. Es una puerta. Ya está establecida el libro de Deuteronomio. Puerta a la bendición. Se abren los cielos para bendecir. Como dice Deuteronomio 28, del 1 al 14. Creo que por el 10, 11, por ahí. Dice, y yo abriré el Shamayim, y desde el Shamayim enviaré mi buen tesoro, que es la lluvia, configurado en la lluvia, simbología de la lluvia, que va riega sobre la tierra y que la hace germinar, la hace productiva y cumple todo lo que yo quiero que se cumpla. Así. Es una configuración. Muy bien, ¿qué más con las puertas? Bueno, en las escrituras se habla de algunas puertas. La puerta del pecado, Génesis capítulo 4, verso 7. Caín comete el primer asesinato y se abre una puerta al pecado, a la maldad, a la iniquidad. Las puertas de la muerte, Salmos capítulo 9, verso 13, a las cuales Yahshua, cuando dio su vida, estuvo 3 días en el Seol, o en el Hades, resucita y destruye al imperio de la muerte. Se habla de las puertas eternas. Esto quiere decir de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia del Elohim. Las puertas eternas, las de todos los tiempos pasados, los tiempos presentes y los tiempos que están por venir. Son puertas. Se habla también de la puerta de la salvación y de la vida eterna, que es Yahshua. Se habla de la puerta que da al Shamayim y la puerta que da al abismo eterno. O sea, la puerta ancha y la puerta estrecha. ¿Sí? La puerta estrecha nos lleva al Shamayim, la puerta ancha al abismo eterno. Y así va. Se utilizan las figuras simbólicas, no solo de poder, sino de acceso, de entradas y salidas. En el caso del Hades, en el caso de la puerta que conduce a la destrucción y al castigo eterno, hay muchísimas puertas. Pero todas las puertas coinciden en todas las formas culturales místicas relacionadas con todas las naciones culturales, mente hablando, Egipto, Babilonia, Grecia, los árabes y así, chinas, bueno, cualquiera que sea la cultura, todas convergen en la misma situación y la mayoría de ellos tiene acceso a abismos infernales. Las culturas paganas me refiero. La cultura del reino, que es una, nos conecta con el cielo, con el Shamayim. Una puerta al cielo. Una puerta al cielo. Pablo hablaba de, el Señor me abrió una puerta para moverme a tal lugar, a tal parte.
quiere decir que el Señor le dio una orden, entra, que te da autoridad para que vayas a ese lugar y pongas en orden todo lo que se mueve en ese lugar. Es una orden, una autoridad, pero tiene que ver con acceso, con puertas. En el caso de satánico, se utiliza bastante las puertas del inframundo, los abismos infernales, el desierto de Dudael, el monte de la destrucción, los abismos infernales en las aguas, que son lo que aparece en la Sagrada Escritura como lugares de cautiverios, en que las tinieblas cazan a través de los cazadores de las almas, Ezequiel 13, cazan las almas al vuelo y las llevan cautivas a lugares infernales, como cavernas infernales, como abismos infernales, a través de la brujería, la hechicería, el vudú, el magia bebé, magia bokor, jugan y un sinnúmero de escuelas de brujería y de arte místico que existen, cultura africana, santería, todo ese tipo de cosas. Llevan a través de la brujería, cautiva las almas a esos lugares, sería de cautividad infernal, por decirlo así. En esa misma orden de expresión aparecen también las puertas de justicia de Yahweh. ¿Quién es la puerta de justicia de Yahweh? Es Yahshua, la puerta de justicia. Solo los justos podrán entrar a la presencia del Elohim. Capítulo 1 de Ezequiel, capítulo 6 de Isaías. Se abrieron portones al trono del Padre. Esta es la gloria del Shamayim. Dice Ezequiel 1, el último de los versículos del capítulo 1, la revelación que él tuvo y así. Y los únicos que podrán entrar, capítulo 21 de Apocalipsis, a el Shamayim, al monte de Sión, al trono de justicia del Padre, son los justos de la tierra, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, han sido santificados y declarados Kadoshim, gente justa, santificada delante del Elohim. Podrán tener acceso allá, porque ninguna cosa impura inmunda podrá entrar, pero lo santo y lo puro sí. Sí podrá entrar a la presencia del Elohim. Por eso es que la configuración de la Nueva Jerusalén, capítulo 21 de Apocalipsis, habla de 12 puertas. 12 puertas por 4 lados, que es la ciudad, 3 puertas por cada lado de la ciudad. Accesos, diversos nombres de estas puertas o de estos accesos, como la puerta del oriente, la más famosa de todas, que es la puerta de la gloria, de la manifestación del poder y la sobrenaturalidad del Padre. Entonces, así va configurado también el reino de los cielos. Manifestaciones de poder sobrenatural basado en lo que son las puertas de justicia. Y las puertas de justicia son las puertas del monte de Sión. Y la puerta de justicia es Yahshua, porque nadie puede venir al Padre si no es por Yahshua HaMashiach. Nadie puede ser santificado sino a través de Yahshua HaMashiach. Y así. Y por Yahshua HaMashiach somos uno con el Padre. Juan 17. Por Yahshua HaMashiach tenemos acceso al Shamayim, porque Él lo quiso así, por su Ruach, por su espíritu, y así. Es una cosa, digamos, extraordinaria. También se habla de una puerta que tiene que ver con los tiempos. Y esto quiere decir a un cambio de tiempo. O sea, entramos a un nuevo tiempo. Entramos a un nuevo mover. Entramos a un tiempo de revelación. Mire, les voy a decir algo que he recibido, tengo quizás un mes que he recibido, no lo he compartido mucho todavía, salvo con la iglesia, porque a ellos les enseño lo que el Señor dice, ¿no? Y todo al día. Entonces, el Señor me habló de que hay en el planeta, a través de las diversas puertas culturales, místicas, o sea, pensamiento filosófico, pensamiento místico, cultura china, cultura griega y todo eso. Y hay una conexión terrible en eso, que conlleva a un lugar conocido como el río Estigia. Y uno va a buscar qué es el río Estigia. Es uno de los 5 ríos principales que conducen al Averno o al infierno, al inframundo, y que todos convergen en una laguna o en una ciénaga.
y ahí aparece la expresión en hebreo Mexula. La expresión Mexula en hebreo significa ciénaga, abismo en las aguas, el lugar de los muertos. Y justamente el río Estigia entra en las descripciones del Monte Olimpo. Lo que le estoy hablando primero es cultura china, pero se conecta con la cultura griega. Entonces, en la cultura griega, el Estigia es el río conocido, ¿no?, como el río de los pactos y de los juramentos infernales, demoníacos, en donde ni el mismo Zeus puede anular esos pactos que se hacen ahí. ¿Y cómo se hace el pacto? Bebiendo de las aguas del río Estigia. ¿Y qué significa Estigia? O este río significa el odio. El odio, lo opuesto al amor. El primer mandamiento, ama al Elohim. El segundo mandamiento, ama a tu prójimo. El principio real del reino. Entonces, lo opuesto, el odio. Y así va. Dice que este río sale desde el monte del inframundo, o sea, el monte de la destrucción, tomando sería, digamos así, del diseño original, capítulo 13 de Zacarías, verso 1, capítulo 47 de Ezequiel, que dicen que de el monte de Sión o del monte de gobierno de Yahweh sale un río que trae sanidad y que trae vida. Es como algo opuesto, algo contrario a lo del Shamayín, una verdad revelada del Shamayín. Acá, en cambio, es una manifestación figurativa del inframundo. Entonces, las aguas. Ahora, mire esto. Se celebra el 30 de abril una fiesta que se llama Fiesta de Walpurgis, que es la fiesta de brujos hechiceros de los Wiccas, ¿no? Esa fiesta se realiza en las aguas. Los brujos hechiceros llegan el 30 de abril y se quedan hasta el 31, hasta el 1 de mayo, y en esos 2 días hacen unas celebraciones en los abismos de las aguas, hacen pactos en los abismos de las aguas, hacen un pacto. Y ahí es donde aparece este río Estigia. Aparece que es el lugar de los juramentos, hacen un pacto, un juramento para servir a Hasatán. Allí es donde este río o las aguas de este río se convierte en lo que figurativamente se conoce como una ambrosía o un néctar, que no es otra cosa que la bebida que beben los dioses en el Monte Olimpo, la ambrosía, que deriva de una falsa diosa griega que se llama Ambrosia, que en otras palabras no es otra cosa que una bacanalidad de los dioses griegos, donde tienen infinidad de intimidad sexuales, de inmoralidad sexual y todo eso. Y a eso se le llama el néctar. Y en el caso del néctar, se conoce como algo dulce, como una bebida dulce agradable. Y cuando vamos a la orden de Yahweh Elohim para ofrecer el primer sacrificio en Levítico capítulo 2, en el verso 9, 10, por ahí dice que ese sacrificio no debe llevar cosa dulce, o sea, no debe llevar ninguna contaminación de odio, de rencor, de amargura, de dolor, de lamento, porque eso es lo que significan, o soledad, lo que significan los otros 4 ríos, o mejor dicho, los 5 ríos del inframundo, sino que debe llevar la sal del pacto, del Elohim, la palabra del Elohim viviente, que representa en este caso el amor del Elohim viviente. No debe haber ningún tipo de contaminación de culturas inmundas e impuras. Y el Señor me decía, tenemos que ir en contra de toda cultura mística pagana en este tiempo. Y me ha puesto, tengo 2 meses investigando mucho sobre culturas paganas, cultura china, cultura griega, o sea, profundizando mucho más, porque casi siempre he tenido esa, ¿cómo le digo?, esa habilidad para investigar ese tipo de cosas. Y el Señor me dice que la tierra, las naciones, las ciudades están plagadas de aguas infernales a través de las culturas místicas, sea china, sea griega, egipcia, babilónica, nórdica, y casi todas convergen en 9 cielos, 9 círculos del infierno, y así todas convergen casi en la misma línea, en la misma línea.
O sea, Converge es lo mismo prácticamente porque todo vino de Babel, con diferente lenguaje nada más. Pero todas esas formas diversas culturales están contaminando las ciudades y naciones en la tierra. Y el Señor me estaba diciendo que tenemos que romper esas cosas, interceder y romper todos esos aspectos místicos culturales que están ejerciendo un dominio terrible en las naciones. La cultura a través de sus símbolos y todo eso. Por eso es que en estos últimos actos proféticos, el Señor me llevó a la Plaza Egipto en Quito. Estuvimos con Eduardo Mena y con el pastor Pedro Endara. Estuvimos allí y allí estaban los símbolos egipcios más comunes, los sarcófagos, las pirámides, ¿no? Y también un mapa donde está el panel principal de información, donde de trasfondo, tipo marca de agua, están todos los dioses de Egipto. Están ahí dibujados todos y cada uno de los dioses de Egipto en una plaza principal. En el condado, creo que es al norte de Quito, una plaza principal. Y así, una convergencia de esa naturaleza. Entonces, todas esas cosas están dando a entender que hay una cultura pagana mística que está tratando de destruir todas las cosas y de contaminar todo en la tierra. Y la iglesia está llamada a derribar y a destruir. Por eso es que el Señor dice, salid de las tradiciones, salgan de Babilonia, salgan de los sistemas, de las culturas místicas, de lo que la gente hace culturalmente. Y fíjese que ya mismo es 24 de junio y por cultura se celebran a San Juan Bautista y se celebran rituales en las aguas, esto es católico romano y hasta a nivel casi mundial. Y el 24 de junio a las 0 horas, o sea, de la noche del 23 a amanecer el 24, la gente ya se está bañando en las aguas de los ríos, supuestamente haciendo votos o actos de consagración, todo alineado al mismo acto de brujería y hechicería que se hace el 30 de abril, amanecer 1 de mayo, donde los brujos van a las aguas, a los lugares altos, a las ciénagas, a los lagos, ¿no? Entre Ecuador y Perú hay infinidad de lagos en las alturas, en las montañas, y a esos lugares van los brujos hechiceros a hacer pactos y juramentos con los demonios. Es un asunto terrible. Y todo eso tiene que ver con puertas. Todo eso tiene que ver con accesos y con entradas. Muy bien. Para concluir hoy, vamos a ver el siguiente. El siguiente es el umbral, que sigue estando relacionado con las puertas. El umbral. Voy a partir de esto. En Egipto, cuando se dio la plaga de los primogénitos, dice, ¿dónde tenían que poner la sangre que habían tomado del cordero sacrificado, que tenía que ser puesta en un tazón o lebrillo, que tenían que tener una especie de brocha con la cual se ungía la casa, que eran 7 ramas de una planta llamada mejorana? Esa planta llamada mejorana brota de esa planta una flor blanca. Entonces tenían que coger 7 ramitas con 7 hojas blancas, ¿sí me explico? Y de allí esas se tomaban, ¿verdad? Y se hacía como el ungüento. ¿Dónde se ponían la sangre? En el umbral de las puertas. Hay un umbral alto y hay un umbral bajo. En las mediciones médicas también se utiliza el término umbral alto, o sea, el que representa el límite de algo. En la situación espiritual profética, el umbral de la puerta es el lugar del acceso de la entrada. Y como dice Ezequiel 46 del 1 al 3 y Ezequiel 47, en ese lugar, cada Rosh Hodesh, o sea, cada cabeza de mes, se debería levantar a profetizar, a decretar, a declarar el gobernante elegido en ese lugar, umbral de las puertas. Por eso es que esa posición era tomada por Yahshua HaMashiach. Por eso es que la sangre del cordero que se sacrificaba era puesta en el umbral de las puertas, el umbral alto y el umbral bajo, porque cuando alguien pinta la parte alta, gotas caen sobre la parte baja, sobre la parte de la puerta de acceso, de entrada. ¿Sí me explico? Tiene que ser un perfecto pintor para que no caiga aunque sea una gotita
de pintura en la parte baja cuando está pintando en lo alto. Por eso es que hay que poner abajo plástico, papel, cartón, algo que impida, ¿no? O que la pintura caiga directamente al piso y se manche. ¿Sí me explico? Entonces así va. Y ese umbral, ese lugar, era el lugar que representa a Yahshua HaMashiach. Por eso es que la sangre iba colocada allí. Porque el umbral, él es el lugar donde separaba Yahshua, y por el derramamiento de su sangre fue o es el rey elegido, el gobernante elegido, y él profetiza desde el umbral de la puerta. Entonces, el umbral representa el lugar de la unción K2, el lugar de la unción del santo, donde el santo, que es Yahshua HaMashiach, desde allí, él derrama la bendición o la unción, el poder, porque es el lugar de la posición del ungido de Yahweh el Elohim, del elegido de Yahweh Elohim. Es el lugar de la posición del ungido. Entonces el ungido se para en el umbral de la puerta y desde el umbral profetiza. Se le llama también rey o gobernante elegido. Esto representa todo el proceso de redentivo de Yahshua HaMashiach como el Mesías Redentor o la redención de justicia. Entonces el umbral y la puerta es Yahshua, y él es el acceso a el Malhut Samayín, el reino de los cielos. Él es el que brinda el acceso. Por eso Juan 14:6, mundialmente conocido, él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Eso quiere decir, nadie viene al Padre sino por mí. Yahshua es la puerta de acceso al Padre. No es la religión, no es la Santa Madre Iglesia, no es ninguna religión, no es ningún pensamiento filosófico, sino Yahshua HaMashiach. Es la única entrada de acceso al reino de los cielos y el que aprueba toda bendición desde los cielos. En este caso, el umbral de las puertas tiene en su máxima expresión la fiesta del Sukkot. El Sukkot. La fiesta del Sukkot es la máxima expresión de esta palabra umbral, porque es el acceso a la puerta. En Sukkot se abren las puertas celestiales, se abren las puertas de los cielos. Por eso que los judíos salían por 8 días prácticamente, ¿no? Porque hay un octavo día. 7 días es el tiempo establecido para la fiesta, pero hay un octavo día que era el principal, el mayor, ¿verdad? En ese lugar, en la fiesta del Sukkot, en ese octavo día, el sumo sacerdote salía con 2 jarras, una de agua y una de vino. El agua la tomaba del estanque de Siloé, que significa el enviado, que es Yahshua HaMashiach, y traía hasta el templo. En el templo ponía con las 2 jarras, una de vino y otra de agua, derramaba sobre un recipiente, los dos corrientes se unían, agua y vino, y eso iba desde el lugar del altar hasta la puerta de entrada principal, y se derramaba la gloria de Elohim, dando el testimonio de Yahshua HaMashiach. Por eso dice, 3 son los que dan testimonio en el Samayín, el Yahweh, Yahshua y el Espíritu K2. 3 dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Agua y sangre, desde una misma fuente, salió del costado abierto del Mashiach. Fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Los cielos se abrieron cuando sucedió eso. Los cielos se abrieron. Ángeles descendieron. La gloria del Elohim se manifestó. Hubo truenos, relámpagos, hubo de todo. ¿Sí me explico? Manifestaciones del Elohim, porque una puerta se abrió. Yahshua es el umbral. Los cielos se abrieron. La única manera de poder llegar al Padre es Yahshua HaMashiach. Él lo dijo. Entonces las puertas representan la entrada o acceso a un contenido, sería profético extraordinario, que está revelado en las Sagradas Escrituras. Es el acceso de entrada a los secretos. En ese tiempo, creo que 2021, no me acuerdo bien, fue a final de año, en Sukkot, el Señor me dio esa palabra de revelación y me mostró como 9 puertas. Tiene que haber más, tiene que haber como mínimo 12, porque esa es la configuración profética
de Apocalipsis 21, 12 puertas. El monte de Sión, la gran ciudad, la nueva Jerusalén, 12 puertas. Tiene que haber 12, pero recibí la revelación de 9 portales de gloria. Y lo tengo hasta escrito en un material que en algún momento compartía de vez en cuando, pero está ahí diseñado. Y el Señor me habló es la fiesta, Sukkot, de los 1000 portales de gloria. 1000 por el hecho de que es indefinido, infinito, supremo. De allí se aparece casi toda la revelación del libro de Apocalipsis. Aparece a través de esa expresión y todo tiene que ver con el umbral. Muy bien. El umbral aquí lo tengo registrado, miren, en esta parte. Dice, el Ruaj HaKodesh me habló y me dijo, es la fiesta de los 1000 y los millares. Elef alafín y alfei. 1000 alafín, millares alfei. Elef 1000 infinito. Es la fiesta de los 1000 portales de gloria. Es la fiesta de los 1000 portales de gloria. Es el portal de los 1000 anuncios proféticos. Es el portal de las 1000 verajot. Y todas estas expresiones están escritas en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 1:11 dice, te bendeciré por 1000 generaciones. Las 1000 bendiciones, las 1000 verajot. Los portales, los 1000 anuncios de portales de gloria. Salmo 24, alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y así. Todo está escrito. De las 1000 bendiciones eternas. De las bendiciones por 1000 generaciones que Yahweh dio hacia su pueblo a la simiente del pacto, de las 1000 verdades eternas reveladas en el reino de los cielos, o sea, infinito, 1000 infinito, que nos han hecho libres en Yahshua Mashiach. Son de los 1000 pasos alargados del camino de justicia, de humildad, de verdad, de los Kadoshim, o sea, de las Sagradas Escrituras, hacia los Kadoshim, los santos. Representa en este caso la fiesta del cumplimiento de las 1000 promesas del Elohim. Y ahí vamos a concluir porque este tema del umbral tiene como 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, dame paz. No lo vamos a poder alcanzar a estudiar hoy, pero sí lo estudiaremos la próxima semana. Nos quedamos entonces en el umbral. Todavía no salimos de esto porque hay mucho de qué hablar de esto, porque esto habla de la fiesta del Sukkot, y la fiesta del Sukkot es la fiesta, ¿no?, de donde se cree que el Mashiach vendrá, en un tiempo de Sukkot, vendrá. No sabemos, nadie sabe la hora ni el día, ¿verdad? No caigamos en el error de los eruditos, que todos los años están diciendo, en este Sukkot llega el Mashiach. Sukkot 2017 llega el Mashiach. Sukkot 2018 llega el Mashiach. Sukkot 2019, ya vamos por 2025 y todavía no llega. ¿Sí me explico? No hay que caer en ese error, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y todos, la mayoría que siguen a los eruditos, se enfocan en que justamente el 8º día, que es el día en que nació Yahshua Mashiach, el 8º día del Sukkot, en ese mismo 8º día o en un mismo 8º día del Sukkot, el Mashiach llegará o retornará. No lo sabemos. No lo sabemos. Eso todavía está en espera. Estoy diciendo lo que normalmente se cree. Muy bien. Hasta ahí voy a llegar. Reverenda Beatriz Chávez Rivera, si nos ayuda con las personas que quieran decir o compartir No he algo. visto manito levantada. Y si no, pues Todos están de acuerdo. nos despedimos. No hay nadie. Todo está bien entonces. Sí. Excelente. Eso está bueno. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos y cerramos en esta noche? Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos, Señor, tu fidelidad sobre nosotros, tu amor eterno. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra a través de Yahshua HaMashiach, al Padre le plació revelar las cosas secretas de su reino a sus pequeñitos. Así dice tu palabra. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y pueden conocer al Padre y al Hijo a quienes
quienes a quien el Hijo dé a conocerlos. Juan 17, 2 y 3 dice, y conocerá la vida eterna. ¿Y qué es conocer la vida eterna? Conocer a Yahweh el Elohim y a Yahshua a quien él envió. Eso es la vida eterna. Padre, gracias por poder conocerte, por poder conocer, Señor, secretos, por conocer las revelaciones de tu reino. Permítenos cada día más profundizar y encontrar secretos y misterios, Señor, que están escondidos en tu omnisciencia, en el Sefer Olam, el libro eterno, que están escondidos, Señor, en esos rollos que tienen sellos, que están escondidos en el pequeño librito de Apocalipsis 10, que están escondidos en las Sagradas Escrituras para nosotros, pero que solo puede ser entendida y revelada por el Espíritu Kadosh. Gracias, eterno Elohim. Sean benditos tus hijos, sean benditos, Señor, los profetas en las naciones, sean benditos los ministros del nuevo pacto en las naciones, que se levante, Señor, la gente entendida. Dales autoridad, poder, Señor, para que ellos puedan derribar y demoler todo tipo de culturas místicas, religiosas. En el nombre de Yahshua HaMashiach, así se ha hecho. Amén y amén. Me acordé de cuando fuimos a Chile, creo que fue el 2023. Había mezquitas en al fondo como en Punta Arenas, había mezquitas en Coquimbo, mezquitas musulmanas. Y así. Todo ese tipo de lugares así representan focos culturales de asentamientos demoníacos. Entonces, ejercen influencia, poder económico, cultural sobre las ciudades y toman esos territorios. Y prácticamente a veces son territorios que están bajo influencia fuerte de demonios que están detrás de la diversidad de culturas. Y muchos de esas culturas místicas están conectadas, la China también por si acaso, la cultura china, está conectada con el río Estigia, porque es lo que conecta al inframundo o a las aguas infernales del inframundo. Lo conectan. Por eso es que Apocalipsis 17 y 18 dice que la gran ramera está sentada sobre las aguas del mar, sobre aguas. Apocalipsis 1:1 dice que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice, todo estaba cubierto por aguas. Y aguas oscuras, negras, no había luz. Y todo eso tiene esa misma referencia. Y las aguas infernales, está Leviatán, y es el lugar donde llevan cautivas las almas en todas las culturas místicas religiosas, musulmana, griega, nórdica, celta, porque todos tienen el mismo punto referencial. Las culturas filosóficas, las culturas de naciones europeas y así. Todos llevan al mismo punto y todos convergen en ese asunto. Y allí hay un demonio en Ezequiel 13 que se conoce como el cazador de las almas. Lleva cautiva las almas a ese lugar porque se supone que ese lugar es el lugar del cautiverio. Por eso se llama aguas infernales en las aguas subterráneas del inframundo, cavernas infernales en lo que es parte terrestre. Entonces así va configurada las tinieblas y todas las culturas místicas enseñan de lo mismo y todas llevan cautivos. Por eso es que hay que golpear las aguas, por eso es que hay que golpear los lagos, los ríos y destruir y cerrar esas puertas del Hades. Por eso es que hay que golpear las aguas en el mar, las aguas en los ríos, agua dulce, en cascadas, en lugares específicos que se utilizan como medios para sanación y qué sé yo, para curanterismo y todo ese tipo de cosas, para hechizos, embrujos, encantamientos, todo en las aguas. Y ahí llevan cautivas las almas de las personas que lastimosamente no tienen la defensa de Yahshua HaMashiach porque no le han recibido, por supuesto. Y es un asunto, es una configuración extremadamente demoníaca. Bueno, los dejo porque si no me quedo una hora más hablando aquí con ustedes. Así que nos hemos de ver y hasta la próxima. Bendiciones con todos en el continente. Amén. Bendiciones. Dios les Profeta. Bendiciones Dios desde les México. recuerde.